Paz de Cristo de nuevo. Es la 1:45 de la mañana del día 27 de marzo del 2018, según el calendario grecorromano que nos los ha dado la iglesia romana. No pensaba hacer este video, porque esta misma noche hice el otro, pero como lo dije una vez en otro video, yo quiero compartirles lo poco o lo mucho que yo aprendo de la palabra de Dios y de las cosas de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo y para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Aquí tengo una hojita donde yo escribí todas las iglesias, las asambleas, las congregaciones que yo encontré en el Nuevo Testamento. Las voy a ir nombrando y quizá comente de alguna en particular. La primera dice, pues obvio, en Jerusalén. Nuestro Señor fue su ministerio principal la capital eterna de Jerusalén, de Israel, Jerusalén. Y le puse ahí un lado Cristo, refiriéndome a que Cristo mismo la fundó. Nadie tuvo que ir a predicar ahí para que se fundara una iglesia. Fue la primera iglesia y fue Cristo mismo quien la pastoreó mientras estuvo 33 años aquí en la tierra. Después pongo Roma, ahí pongo yo apóstol AP, que significa apóstol Pablo. Corinto, apóstol Pablo. Éfeso, apóstol Pablo. Tesalónica, apóstol Pablo. Colosa, apóstol Pablo. Galacia, apóstol Pablo. Filipos, apóstol Pablo. Y todas estas afirmaciones de que el apóstol Pablo haya sido el primero en predicar en esos lugares, quizá me equivoque. En algunas de esas ciudades Pablo realmente no fue el primero en predicar, pero ya había fe en esos lugares. Entonces en algunas ciudades, provincias, por ejemplo Corinto, recuerdo que la Biblia dice que era un puerto. Entonces ya quizá había fe en Jesús en esos lugares, en esos tiempos. Y entonces Pablo llega, y Pablo, ya con la autoridad que le dio el Señor como apóstol, cuando se le apareció en camino a Damasco, Pablo lo que hace es darle validez a esos hermanos, darle el sello del Espíritu Santo, el sello del apostolado de Pablo. Y por eso pongo yo apóstol Pablo. Después de Filipos, escribí aquí la iglesia de Esmirna. Ya entramos a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las cuales hay 7 mensajes para cada una de ellas. El que da el mensaje viene directamente del Señor Jesucristo, del espíritu de la profecía. Lo encontramos si no me recuerdo, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. La iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, y aquí pongo Antipas. ¿Quién fue Antipas? Antipas, dice la tradición, la historia y la escritura, que fue mártir en la ciudad de Pérgamo. Murió como un mártir por causa de la predicación del Evangelio. Yo una vez leí que él predicaba osadamente, y finalmente el Imperio Romano se cansó de él, se cansó de que cambiara las mentes de las personas, de que llamara a la conciencia, de que dijera que Jesús es el Hijo de Dios y no el César.
Entonces a él en un lado leí que alguien le dijo: Antipas, el mundo entero está en contra de ti. Y que él contestó: entonces yo estoy en contra del mundo entero. Gloria a Dios, ocupamos gente de esa. Y fue puesto dentro de un toro de bronce que está hueco, y las narices del toro, perdón, la nariz y los orificios nasales por dentro tenían trompetas. Entonces metían a la persona, abrían el lomo del toro, metían a la persona, cerraban con cerrojo, para que no pudiera salir, ponían carbón y ponían madera debajo del toro y lo hacían arder para que la persona fuera cocinada viva. Y la persona gritaba de dolor, pues estaba siendo rostizada. Y cuando gritaba de dolor, los gritos de la persona salían por las trompetas que estaban puestas en las fosas nasales del toro, y se escuchaba como que si el toro estuviera haciendo el sonido de un toro. Y era una forma de idolatría, era una forma de adoración a tantos dioses romanos y griegos que se tenían en ese entonces, que todavía hasta el día de hoy siguen igual, pero les han puesto otros nombres. Y ese toro, por ejemplo, ahí lo encontramos en Wall Street, ahí en el bajo Manhattan, cerca de donde se cayeron las Torres Gemelas. Ahí está el toro, ahí está un toro de bronce y es el mismo. Ahorita se me escapa el nombre de la deidad, pero no hay nada nuevo debajo del sol, dice el predicador Salomón, el rey Salomón. Entonces Antipas fue muerto así, pero él no gritó, se quedó callado, porque él sabía que si él gritaba era como que adoraran al toro. Entonces todo el mundo se esperaba a ver a qué hora grita este hombre. No gritó. Ahí murió calcinado, ahí murió quemado, pero no gritó. Tiátira o Tiatira, no recuerdo dónde va el acento. Y Sardis, Filadelfia. De Filadelfia, yo vi un estudio de un teólogo llamado Chuck Missler, americano, ya longevo, yo creo que ya va para 90 años ahorita, el hermano del Señor. Y él hizo un estudio bien hecho. Yo creo que le tomó años hacerlo, pero lo vi en PowerPoint, lo vi en YouTube, y él comparó las cosas positivas y las cosas negativas que tenía cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Y en la iglesia de Filadelfia no había nada malo. Todo era palomita, 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 palomita. Y no por nada se llama Filadelfia, porque Filadelfia en griego significa amor de hermanos, amor fraternal. Entonces sobraba el amor, no faltaba nada, no faltaba nada. Esa iglesia, dicen algunos estudiosos y teólogos, esa iglesia es el tipo de iglesia que va a ser arrebatada. Yo creo por fe que yo voy a ser arrebatado. El momento del arrebatamiento sí se da en mi tiempo de vida. Entonces tenemos que estar en el primer amor y en consagración. Pero la Biblia nos da las pautas para ver que uno será tomado, otro será dejado, dos estarán en una cama. Entonces va a haber gente que, conociendo el Evangelio y llamándose cristianos, se van a quedar y van a tener que atravesar por la gran tribulación. Y un teólogo de nombre, de hecho el mismo Chuck Missler, Charles Missler, él decía que esta iglesia, la de Filadelfia, es la que va a ser arrebatada. Ese es el comentario de él y creo que estoy de acuerdo. La Odisea, Antioquía, y Antioquía ya no es parte de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero
encontramos en el Nuevo Testamento una iglesia en Antioquía, en Cencrea, en Acaya, en Berea, en Atenas, y encontramos iglesias en casas, iglesias en domicilios. Ya no, pues en los primeros años del cristianismo, yo me atrevo a decir siglo I y siglo II, no había templos todavía. Entonces todos estos eran donde se congregaban. Corinto, pues se congregaban en alguna casa, pero se conocía como la iglesia de Corinto. Pero aparece una iglesia en casa de Priscila y Aquila. Priscila, la hermana esposa de Aquila. Ellos fueron los que jalaron a Apolo, porque Apolos conocía solo el bautismo de Juan y era muy buen predicador. La Biblia lo describe como ferviente, poderoso en las escrituras, pero le faltaba más de lo que es el conocimiento de la doctrina que le dio directamente el Señor Jesús a los apóstoles. La doctrina, la forma de cómo el Señor Jesús quería que se gobernara su iglesia, la fórmula bautismal, el llamado a la santidad. Entonces a Priscila y Aquila convencen a Apolo de que se vaya a predicar. Lo voy a buscar porque ahí lo tengo señalado. De esto se habló en la convención distrital. Nuestro obispo presidente habló de esto. Hechos, capítulo 18, versos 24 al 28. Lo voy a leer para la honra y gloria de Dios y para que lo escuchen. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, exhortado y abrazado. Fíjense el amor que había en Priscila y Aquila. Se despidió y salió para ir a Macedonia, o sea, Grecia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, o sea que si se veía la Biblia al derecho y al revés, llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos. Recuerdan que el primer grupo en perseguir a la iglesia fueron los judíos y después fueron los del Imperio Romano. Verso 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, ahí vemos a alguien de Berea, de la iglesia de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, ahí vemos 2 hermanos de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Quién está hablando ahí? Lucas. Lucas está hablando ahí. Él escribió el Hechos de los Apóstoles. Y nosotros, ahí vuelve a hablar Lucas, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces ahí leemos que Priscila y Aquila, no hermanos, no, empecé bien pero me salté la página.
el capítulo 18, 26, verso 27. Y queriendo él, hablando de Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces Apolo llegó a Acaya, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que leí anteriormente, que leí fuera de contexto, que leí mal, no era parte del punto. Es el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, el capítulo 20. Entonces aquí leemos de Priscila y Aquila, y en otra parte de la escritura, en una de las cartas paulinas, menciona la iglesia, textualmente cito, la iglesia que está en casa de Priscila y Aquila. Narciso, también se menciona una iglesia ahí, en casa de Narciso. Y aquí escribo 20 asambleas cristianas antes de el año 100 después de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20, aproximadamente 20 o más. Entonces el Evangelio ya había llegado a Asia Menor, a todo el Imperio Romano. Y ahora voy a meter un comercial, pero es un comercial para promocionar un lugar a personas que sufren de adicciones. Dice: Fortaleza sin adicciones, Mazatlán, Asociación Civil, Centro Cristiano de Rehabilitación en Alcohol y Drogas, se llama Nueva Generación también. Dice aquí: ¿has intentado dejar de beber o de drogarte sin conseguirlo? Todo parece imposible hasta que comienzas a confiar en Dios. Amén. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Y aquí se pone un texto bíblico, Lucas 40, no, el 40. Ahí fue un error de dedo. Las drogas no son un defecto moral, es una enfermedad que puede ser controlada. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Sí hay solución. Nosotros podemos ayudarte. Y aparece valoración médica y análisis clínicos, programa espiritual cristiano, terapia psicológica individual y grupal, programa de alcohólicos anónimos y seguimiento, casa de medio camino. El asesor espiritual de esta obra es el pastor Conrado Jiménez Villa. Yo tengo el placer de conocerlo al hermano. Líder de célula, Sabino Alanís Luna. Director, Luis Antonio Muñiz Vega. Esta comunidad cristiana, esta iglesia, se puede decir, hablando de iglesias, está en calle Fresno, número 130, fraccionamiento Jacaranda, celular 6691-639393. Lo voy a repetir para aquellos que quieran apuntar. 6691-639393. Otro celular 6691-1490-64. 6691 nuevamente 1490-64. Un tercer celular
632-327-3563. Repito, 632-327-3563. Y ya este es un teléfono fijo, 176-8882. Va de nuevo, 176-8882. A espaldas de Secundaria Federal número 6. A calle, repito, la dirección, calle Fresnos, número 130, fraccionamiento Jacarandas. Ahí se les va a brindar atención a aquellas personas que necesiten, que hayan caído en algún problema de adicción de alcohol y drogas. Qué importante es que como iglesia nos preocupemos de los que han tenido la desgracia y la desdicha de caer en esos vicios. Pero hay poder en la sangre de Cristo, y la escritura es clara. Si esas personas dan un paso hacia Dios, Dios va a dar 2 pasos hacia ellos. Bueno, esto fue mi corto hablar. Son las 2:06. Sigo trabajando. Ahorita hay una neblina tremenda aquí afuera de la caseta. Por eso me pongo la doble camisa. Y mi deseo es que Dios les bendiga. Y estudiemos la escritura con pasión. Meditemos día y noche en ella. Y reflejémonos en ella, veámonos en ella. Digamos, yo busco ser como Jesús. Bástale al discípulo ser como su maestro, pero también ser como uno de los profetas. Leer el ejemplo de cada uno de ellos y estar dispuesto a sufrir como ellos sufrieron por la cruz de Jesús. Dios les bendiga.